estar presente en la 11ª sesión de nuestro Programa Nacional de Actualización Continua en Psicología 2024. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos dos presentaciones muy interesantes, muy importantes. Me voy a permitir proyectar. Ya vi que está por aquí nuestra invitada, la doctora Yuki Ueda. Y déjeme entonces presentar. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, déjenme presentarles una reflexión de la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que dice: es fundamental reconocer la importancia de la diversidad cultural para construir una sociedad más justa y equitativa. Y como ustedes saben, bueno, la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas hemos venido sosteniendo que los servicios públicos de salud mental en México son excluyentes. Y decimos que son excluyentes porque no están pensados en determinados grupos poblacionales, donde inclusive los profesionales de la salud mental, como podrían ser los psiquiatras y los psicólogos, la verdad es que no estamos capacitados, no estamos preparados para atender con calidad a ciertos grupos poblacionales. Cada grupo poblacional, sobre todo aquellos que están en situación de vulnerabilidad, tiene características muy específicas y generalmente, en este caso, los profesionales de la psicología estamos capacitados en un contexto para atender a personas de un contexto generalmente urbano, generalmente con ciertas características mayoritariamente normales. Y bueno, hay sectores poblacionales que tanto las instalaciones como los propios servicios que brindamos no son los adecuados, no están pensados en ello. Esto tiene un nivel de complejidad importante y particularmente el día de hoy, la verdad es que los psicólogos, otros profesionales, yo estoy seguro que también sucede, no todos, pero la gran mayoría, pues para poder atender, en este caso, a personas de miembros de los pueblos originarios, la verdad es que no estamos preparados para conocer ni quiénes son, ni cuántos son, ni qué características tienen. Inclusive muchos de estos grupos tienen una cosmovisión pues muy diferente a la nuestra. Entonces, si nosotros hemos venido sosteniendo que los servicios públicos de salud mental deben ser incluyentes, por supuesto que nos debemos capacitar, nos debemos preparar para en algún momento poder interactuar adecuadamente, con mucho respeto, pero también con mucha claridad de nuestro papel con este sector poblacional. Y por eso, la verdad es que yo agradezco mucho, en este caso, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien nos hizo el favor de pasar la invitación a la doctora Yuki Ueda Tanabe, y que nos va a impartir la conferencia el día de hoy en el marco de nuestra educación continua. Esta conferencia que se llama Los pueblos indígenas en la conformación de México. La doctora Yuki Ueda Tanabe, que ya está aquí presente con nosotros, ella es licenciada en arqueología, es doctora en antropología. En los últimos años trabajó como analista de sistemas de información geográfica, los SIC, del Centro INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Oaxaca, y del programa Oaxaca. Actualmente labora para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, como directora de Información y Estadística. Ella es experta en el uso y aplicaciones de sistemas de información geográfica, en análisis de patrón de asentamientos y otras con enfoque de conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. También es especialista en crear procedimientos y bases de datos que faciliten la organización
y el acceso a la información para la toma de decisiones. Yo le agradezco mucho a la doctora Yuki el haber aceptado la invitación. Sé que la tomaron un poco, pues ya sobre el día, cosa que le agradezco más porque, pues, la verdad sería más fácil decir, lo pasamos para otro día. Pero la verdad, doctora, déjeme decirle que para nosotros, y me atrevo a decir que yo creo que para la gran mayoría de los psicólogos de este país, es el interés de hacer contacto con estas comunidades. La verdad es que inclusive aquí tenemos compañeras y compañeros psicólogos y estudiantes de distintas entidades del país y la verdad, tanto, por ejemplo, yo vi que por aquí está Felipe, que él trabaja en Jalisco, en Colotlán, y que tiene ahí pues muy cerca a la comunidad urrárica, ¿verdad? También por aquí está Flor, que trabaja en Campeche, y que también pues allá hay otros grupos. Yo por ahí me había investigado en internet y encontraba que había más de 100 grupos, 100 pueblos originarios, pero que de los cuales, si no estoy mal, se ubicaban como 64, 66 de los más significativos o los más representativos. Pero bueno, yo no soy experto en eso. Lo que sí es, a mí me parece muy importante, por eso mucho más le queremos agradecer que nos acompañe esta tarde, porque como hay compañeros de distintas entidades, pues son características distintas de las entidades del norte, del centro y del sur de México, ¿no? Entonces, pues sin más, yo le agradezco mucho haber aceptado la invitación y bienvenida y está usted en el uso de la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias pues, sí, por esta invitación y que pues es un gusto para nosotros en el instituto poder difundir también el conocimiento, ¿no? No solo somos como una entidad normativa en términos de población indígena y afromexicana, pero pues también es una misión, yo creo que de todo el servidor público, transmitir todo el conocimiento, ¿no? Que se genera en las instituciones. Y entonces, bueno, usted hablaba, les voy a compartir mi presentación. Déjenme, nada más que, espérenme un momento porque estas cosas, solo tengo una pantalla y luego ya me pierdo yo en el Zoom, pero déjenme proyectar la presentación y luego, ¿cómo le hago para? Tengo que compartir primero mi pantalla, ¿verdad? Primero comparto mi pantalla. Bueno, a ver, vamos a ver si. Botón color verde, No, doctora. sí, lo que pasa es que cuando lo pongo en modo presentación, desaparece la reunión de mi barra de abajo de la. Pero a ver, ya cambió a modo presentación, ¿verdad? Sí, ya está. Listo. Adelante. Ya, es que estaba haciendo el proceso inverso, pero bueno. Entonces, ustedes, bueno, les voy a hablar sobre los pueblos indígenas en la conformación de México. Y en esta página de portada, como ustedes podrán ver, es la composición eh, del país, y ya lo reconoce la Constitución, pues es diversa, ¿no? Es pluriétnica. Y entonces usted hablaba de los pueblos originarios y en efecto les dicen a veces pueblos originarios porque son los que estaban en el territorio nacional antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes de la conquista, y por eso se utiliza a veces decir pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, son pueblos indígenas y pues sí, su historia se remonta al poblamiento de nuestro continente y al surgimiento de Mesoamérica, Aridoamérica y Ocisoamérica, ¿no? Todo el país, digamos, del occidente y del Bajío hacia el sur es lo que se conoce como Mesoamérica. Ese es un término pues que viene de la arqueología. Aridoamérica es lo que está del Bajío hacia el norte y Oasis América es un poco una parte que está
al norte de Sonora y hacia Estados Unidos, ¿no? Esa zona agarra un poquito de Chihuahua y entonces ahí es donde, si ustedes también ya han tenido una plática sobre arqueología, pues de ahí son las culturas prehispánicas, ¿no? De ahí de las que conocemos y que de ahí vienen los pueblos actuales, ¿no? Y entonces también hablaba de esta diversidad, ¿no? De la diversidad que tenemos en el país. Eh, Tenemos reconocidos 73 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, ¿no? Y en este mapa pues pueden ver la distribución. En Baja California están los Cochimí, Cucapá, Quiligua, Cumiay y Paypay, que se les conoce también como los pueblos yumanos, ¿no? Y aquí en este mapa ven la representación como de los principales pueblos, ¿no? En Sonora, los Yoreme, que son los Mayo, también hay Cucapás, Guarijíos, que también se les conoce como Macurahues en Sonora, los Tojonoodam, que son los Pápago, los Pima, los Comcac, que son los Seri, y los Yoeme, que son los Yaquis. Aquí en el instituto, ustedes yo creo que no habían escuchado con tanta familiaridad estos nombres. Nosotros preferimos utilizar la autodenominación de los pueblos y no el nombre que le dieron en español, ¿no? Pero bueno, en muchos casos para que no haya eh, tanta confusión y bueno, vayan familiarizándose, pues también tenemos los nombres como Guarijío. Los guarijíos en Chihuahua, ellos se autodenominan como Guarijó. Entonces ahí van viendo esta diversidad que no va solo en el número de pueblos, sino también en cómo se autodenominan, ¿no? Y entonces pueden ver que hay regiones en donde hay mayor población indígena y mayor diversidad, ¿no? Como Oaxaca es un mosaico que tiene 17 pueblos, ¿no? Y también, de acuerdo con el censo, hay 23 millones de personas que se identifican como indígena y este dato es de 3 años y más, ¿no? En el censo consideran que a partir de los 3 años ya las personas pueden tener esta conciencia de que pertenecen a un pueblo indígena y solo 7 millones se contabilizan que son hablantes de lengua indígena, ¿no? Y de estos 73 pueblos se agrupan en 68 agrupaciones lingüísticas. Y, y como ven, de esas 68 llegamos a 364 variantes lingüísticas, ¿no? Esto quiere decir que de una lengua por ejemplo, la lengua náhuatl, que es también el pueblo que tiene mayor distribución en todo el país, no es el mismo náhuatl que se habla en Jalisco que el que se puede hablar en Puebla, ¿no? A eso se refieren estas variantes lingüísticas. Y ustedes, ahorita les puedo platicar de la estadística, hay 7 millones de personas que hablan y es un rasgo importante, pero no solo el rasgo de hablar una lengua indígena es lo que caracteriza a un indígena, ¿no? Es un elemento más de su cultura y por eso nosotros también preferimos contar a la población que se autoidentifica y no solo la que habla, ¿no? Y pues donde hay mayor población indígena es en el estado de Oaxaca. El 69% de la población de Oaxaca se considera que es indígena, después en Yucatán, en Campeche, Chiapas, Hidalgo y así hasta Coahuila, que solo un 2% de la población se considera indígena, ¿no? Y ahí el pueblo que está en Zacatecas es el pueblo Kikapú, que es un pueblo binacional
binacional porque está en Estados Unidos y también en México, y también están el pueblo afromexicano ahí representado, ¿no? Entonces, como ven, los estados con más población pues son Oaxaca, Yucatán, Campeche, Chiapas e Hidalgo, ¿no? Y bueno, eso me voy a regresar tantito al mapa, pues sí tiene, si ustedes lo ven, pues casi todo el estado tiene representación en Oaxaca, ¿no? Pues de acuerdo a la Constitución, México es pluricultural, como les decía, ¿no? Y el pueblo que tiene mayor población es el pueblo náhuatl, le sigue el maya, luego el mixteco, el zapoteco, celtal, tzotzil, otomí, totonaco, mazateco y mazahua, ¿no? El náhuatl está en muchos estados del país, el maya principalmente en la península de Yucatán, los mixtecos en Oaxaca, pero bueno, también hay ya población residente de todos estos pueblos en todo el país y hasta en el extranjero, ¿no? Los zapotecos también es un pueblo originario de Oaxaca, celtales y tzotziles de Chiapas, los otomís están distribuidos en el centro de México, principalmente en Puebla y el Estado de México, pero también hay presencia en Veracruz, los totonacos en Veracruz y también hay en Puebla, los mazatecos en Oaxaca y los mazahuas principalmente en el Estado de México y unos cuantos en Michoacán, ¿no? Y los pueblos que tienen menor número de personas es el cachiquel. Los cachiqueles es un pueblo que viene también de Guatemala, ¿no? De las migraciones de Guatemala. El Cucapá, que ya se los mencioné, que está en Baja California y Sonora. El Itzil, que está en Campeche. El Teco, el Oluteco, el Ayapaneco, el Quiligua, el Quicapú y el Aguacateco. Esos son los que censalmente, y estos son datos del censo, ¿no? Pero pues tenemos este problema también que hablábamos de esta invisibilidad también estadística, ¿no? No hay muchos datos sobre población indígena en términos de censo porque pues se cuenta a partir de los hablantes, ¿no? Y no de la autoascripción. Eso ya hay otros problemas estadísticos también que van derivados de ello, ¿no? Y pues otra característica también es que hay una extinción acelerada de las lenguas, ¿no? Por eso, si ustedes veían el número, que tenemos 23 millones que se autoadscriben como indígenas, pero hablantes había solo 7 millones, ¿no? Y esto, pues, se debe a que hay lenguas que, bueno, llevan una extinción acelerada, pero porque mucha gente, después de tanto tiempo, y como decían que es excluyente, pues mucha gente no declara que habla una lengua por cuestiones de racismo, ¿no? Que al hablar una lengua, pues son discriminados y por esa razón, entre que no dan ese dato y también lo han dejado de hablar porque eh, han sufrido mucha discriminación, ¿no? Entonces ya los abuelos o los padres ya no les transmiten la lengua a los hijos para que no sufran de esta discriminación, ¿no? Entonces aquí ven que hay 25 lenguas que están en extinción acelerada, 24 en lengua, entonces son 49 de 68 que van en extinción. Hay unas que están en equilibrio y otras que hay una expansión, y esto también hay que tomarlo como con pinzas porque todos estos cálculos se hacen a partir de datos estadísticos, ¿no? Y cuando hay poco número, hay lenguas que no habían declarado que en un censo existían y ahora ya se mencionan. Y esto pues esperemos que tenga que ver con esta aceptación de que tienen
ya las personas que pertenecen a estos pueblos, ¿no? Esta revaloración de este rasgo identitario. Y a nivel de indicadores de educación, pues el 15% de la población no cuenta con ningún grado de escolaridad, y que para la población que no se identifica como indígena es del 4.2%, ¿no? Entonces es 3 veces mayor este número, este porcentaje dentro de la población indígena, ¿no? Y lo que vemos también es que solo el 24.6% de la población indígena llega al nivel medio superior y superior de escolaridad, ¿no? Eh, entonces, también todas estas cosas tienen que ver con las políticas públicas que se plantean, ¿no? Posteriormente. Y también lo que hablaban es que el 39% de la población indígena habita en localidades rurales, ¿no? Esto, lo que mencionaban también en la introducción, tiene que ver, ¿no? Pues hay muy pocos, los servicios están concentrados en las ciudades, ¿no? Y entonces el 40% casi el 40% de la población indígena vive en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes. El 21% pues ya vive en localidades con mayor población, pero pues aún sigue el 21.4%, y ya en grandes ciudades el 25.7%, que son de las personas indígenas que han migrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades, ¿no? Entonces, así son, escogí nada más unos cuantos indicadores para que tuvieran información, pero bueno, todos, si les interesa conocer las estadísticas, hay una página del INPI donde están los indicadores sobre la población indígena del censo 2020, y en otra página los anteriores, ¿no? Ya si después a alguien le interesa, pues les dejaré el enlace en el chat, ¿no? de esta sesión. Y entonces, también hay un rasgo importante, o hay algo muy importante que mencionar, que la riqueza natural, la diversidad de México va ligada a la población indígena, a los pueblos indígenas, ¿no? México es una nación, es la cuarta en el mundo con diversidad biológica, y la mayor parte de esa biodiversidad está en territorios indígenas y está vinculada a su riqueza cultural, ¿no? Y 75% de los territorios indígenas están dentro de ecosistemas naturales, en bosques, selvas y bosques mesófilos del país, y en pues, bosques de pino. Y también, no sé si ustedes conocen y han oído hablar de las áreas naturales protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la Semarnat. El 66% de esas áreas naturales protegidas está en regiones indígenas. Y también hay otra figura de área natural protegida, que es la población la que voluntariamente destina esas áreas a conservación, y el 71% está en territorio indígena, ¿no? Entonces, como ven, gracias a ellos tenemos servicios ecosistémicos, ¿no? A la conservación que hacen los pueblos indígenas, a la defensa que hacen también los pueblos indígenas de los recursos naturales, ¿no? Y esto va, pues, en contraparte a lo que nosotros y a lo que han sufrido los pueblos indígenas. Si bien hay una riqueza, se le reconoce que pues parte de la cultura y de la identidad mexicana viene de los pueblos indígenas, pues nunca han sido partícipes de los beneficios del desarrollo, ¿no? Durante más de 5 siglos, esta población indígena
y afromexicana ha sido objeto de una profunda invisibilización, de discriminación y de injusticias sociales, ¿no? Siempre fueron concebidas como objeto de estudio y actualmente se les considera todavía como, no como sujetos de derecho, sino como sujetos de interés público. ¿Esto qué quiere decir? Que se les considera como si fueran unos niños que necesitan la tutela del Estado y que no pueden decidir por ellos mismos, ¿no? Esto se les llama, es lo que están considerados como sujetos de interés público, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, yo no sé si al ratito podemos platicar, si han oído ahorita que están lo de las reformas constitucionales, una muy importante es esta, ¿no? La de la reforma en la que se considera a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, es decir, que ellos pueden decidir por ellos mismos lo que quieren para su desarrollo y su bienestar. Pero bueno, eso lo podemos desarrollar un poquito más tarde. Y eso va ligado con lo que les voy a platicar ahora sobre el marco normativo, ¿no? Pueden haber muchas definiciones sobre qué es un pueblo indígena o si son pueblos originarios, pero para nosotros, como una dependencia federal, nos basamos en la Constitución, ¿no? ¿Y qué dice la Constitución mexicana? En el artículo 2 de la Constitución se reconoce al sujeto colectivo, es decir, reconocen que los pueblos indígenas, como ya lo habíamos visto en la introducción, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Y también se reconoce que la conciencia de identidad es un criterio también fundamental para determinar a quienes se les aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Entonces, esta es la definición constitucional y que es la base para todo el planteamiento que se hace, ¿no? Y entonces, recalcando, ¿cuáles son los elementos? Pues que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, conservan sus propias instituciones y tienen su conciencia de identidad. Y al principio yo les hablaba de que había 73 pueblos y muchas veces, y hay 68 agrupaciones lingüísticas, muchas veces se hacía se equiparaban, ¿no? Decían, bueno, pues un pueblo, una lengua es igual a un pueblo, pero en realidad les voy a platicar, por ejemplo, de los tacuates. Los tacuates hablan mixteco, pero ya tienen sus propias instituciones económicas, sociales, culturales y políticas. Y además ellos se consideran tacuates. Por eso ya no sería correcto hacer equiparar lengua con pueblo, ¿no? Hay, por ejemplo, los cochimí, ya no hablan cochimí. Bueno, el INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, ya considera que esta es una lengua extinta y entonces estadísticamente no son visibles, ¿no? Pero sabemos que hay personas que se autorreconocen como cochimí, igual como pirindas, cocas, caxcanes, que están en Zacatecas, ¿no? Entonces, así vamos armando como este mosaico. Y después, estos pueblos están conformados también en el artículo 2 constitucional, se habla de comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son las que conforman a los pueblos y pues entonces son una unidad
social, económica y cultural, están asentadas en un territorio y algo muy importante, que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, así dice la Constitución, pero en realidad estos usos y costumbres es un sistema normativo, ¿no? Que tiene sus reglas. Entonces, en la Constitución, lo que se dice es que también se reconoce al pueblo afromexicano y no hay una definición como había para los pueblos indígenas de el pueblo afromexicano, sino solo se menciona que se le reconocen los mismos derechos que a los pueblos indígenas, ¿no? Y por eso en esta reforma que se está planteando ahora, ya se define y sabemos que los pueblos y comunidades afromexicanas la integran los descendientes de personas de poblaciones esclavas, ¿no? Que vinieron durante la colonia, pero que ya conforman, al igual que las comunidades indígenas, pues un conjunto y una unidad que tiene organización social, económica, política y cultural, ¿no? Entonces, esa es la definición del pueblo afromexicano. Y bueno, nada más la ley del INPI, ya velozmente, porque ya pasó mucho tiempo, ya llevo mucho tiempo hablando. La ley del INPI, les decía que la Constitución no lo reconoce hasta ahorita como sujetos de derecho público, pero la ley del INPI sí. Y bueno, ahí hay otros instrumentos internacionales que sí lo reconocen como sujetos colectivos con derechos. Está la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y también la Declaración Interamericana, ¿no? La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y bueno, aquí se reconocen los derechos de estos pueblos indígenas y afromexicanos, y en las legislaciones estatales de México, todos los estados tienen este reconocimiento de los pueblos indígenas, y el único que no tiene esta armonización legislativa es Zacatecas. Entonces, bueno, ya voy a pasar y ahora justo en la introducción mencionaban que no sabemos quiénes son estos pueblos en general, y bueno, el Estado mexicano tampoco tiene esta claridad, ¿no? De cuántos pueblos hay, en dónde están, cuántas comunidades hay, y entonces ahora en el instituto, en esta administración, nos estamos dando la tarea de construir un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas, justamente para saber quiénes son, cuántos son, dónde están y cuáles son las características, y que la gente pueda consultar la información y saber que en el norte se organizan de una manera, que tienen rituales distintos a los que son los que están en Oaxaca, ¿no? A los pueblos de Oaxaca o a los pueblos mayas. Y nada más quisiera decirles que con esta definición estamos hablando de comunidades indígenas. También luego se confunde y se habla de localidades indígenas o de otras formas de comunidad agraria, ¿no? Entonces, ya nada más es una cuestión de conceptos, ¿no? La comunidad indígena la define el artículo 2, la comunidad agraria el artículo 27 constitucional, y municipios y submunicipios en el artículo 115, ¿no? Que también son colectividades, y a veces la comunidad indígena puede coincidir con el núcleo agrario y también el municipio. Pero bueno, eso es ya nada más de manera veloz.
¿no? Y yo creo que ya la voy a dejar ahí porque ya llevo hablando mucho tiempo, pero nada más déjenme pasarles. Cuando hablaban también, bueno, esto es la diferencia, pues quien les mandó la presentación, pero la diferencia entre reconocerlas como entidades de interés público y como sujetos de derecho público, ¿no? Los pueblos y comunidades indígenas son objeto de tutela o de paternalismo y cuando se les considera como sujetos de derecho público, pues tienen la capacidad de ejercer por sí mismos, ¿no? Y entonces, bueno, pueden aplicar sus sistemas normativos, pueden elegir a sus propias autoridades, tienen capacidad jurídica y podrían administrar sus propios recursos, ¿no? Pero bueno, esos son como todos los derechos que tienen eh, los pueblos indígenas y el afromexicano incluido. Y aquí no sé si también ya han escuchado sobre los planes de justicia, y esto es cómo ellos ejercen como sujetos de derecho todos los derechos y deciden el desarrollo que quieren y cuáles son los temas importantes para ellos. Y también, pues otro es el de los caminos artesanales, en donde ellos ya administran, hay comités para administrar, se generan empleos y ellos administran esos recursos para la construcción de esos caminos, ¿no? Y para lo que también decían que es importante conocer y cómo plantear políticas públicas, eh, pues siempre habían tenido un carácter integracionista, ¿no? Asistencial, y pues se les considera como sujetos pasivos, ¿no? Pues quisieron imponerles una visión de desarrollo, ¿no? Teníamos que ser todos uniformes, pero bueno, ya ahora que la Constitución reconoce esta composición pluricultural y los derechos que tienen a la libre determinación y autonomía, pues esto pues plantea que es necesaria que se transforme esta relación entre el gobierno y la población indígena, ¿no? Y esto eh, van a hablar, es muy importante que eh, reconozcan que las políticas públicas tienen que ser con pertinencia cultural, ¿no? Que no va a ser lo mismo la política pública que se aplique al pueblo y humano, a los pueblos y humanos, que al pueblo maya, ¿no? Pues cada pueblo tiene su particularidad y las políticas públicas pues se tendrían que construir junto con ellos, ¿no? No decidirlas desde acá de la ciudad, sino tener este diálogo con los pueblos para poder plantear de manera correcta las políticas públicas, ¿no? Y entonces, bueno, ya nada más ahí voy a dejar esta presentación para que podamos más bien hablar, ¿no? Y dialogar un poco. Ok, doctora Yuki, de hecho, yo cuando estaba pensando en esto, los servicios de salud mental incluyentes, sí yo desde hace tiempo había pensado que una cosa es que busquemos que estos grupos se beneficien del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y otra cosa es también que haya una imposición cultural, que haya una imposición de una cosmovisión sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre el mismo ser humano, ¿no? Y también aquí otra interrogante, que usted que ha estudiado más esto, sí sabemos que hay ciertas prácticas culturales que si bien son añejas, o sea, históricamente establecidas, pero que también atentan a los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, el maltrato a la mujer, el matrimonio forzado, o cosas como estas, ¿no? Entonces, sí es una disyuntiva, porque a mí me parece que, pues a lo mejor nuestra intención es buscar acercar los beneficios del desarrollo de la psicología
a estos grupos indígenas, pero también, bueno, tiene que ver desde la forma como nos refiramos, y eso creo que es muy importante, ya me ha quedado un poquito más claro con la exposición del día de hoy, pero también, pues sabemos que hay situaciones, por ejemplo, el caso de los huicholes. Los huicholes, debe haber otros grupos también, que luego utilizan el peyote con usos religiosos o culturales, ¿verdad? Y que si lo tomamos a pie juntillas con los tratados de psicopatología, pues caería en una adicción, pero pues es otra lectura del proceso, ¿no? Entonces, son cosas que nos preocupan porque sí queremos, vamos, inclusive en la reforma que se dio el año pasado a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, se establece que uno de los grupos prioritarios son los pueblos originarios, ¿sí? Pero el problema es que en las universidades no se estudia esto. A lo mejor no tengo toda la información completa, pero a lo que yo he detectado no se estudia. Y entonces ahí sí es muy importante, como lo mencionaba, no caer en una imposición cultural, ¿no? Entonces son una serie de interrogantes. No sé si nos puede dar una opinión sobre esto, de lo que mencionaba. Pues sí, lo que decíamos es que muchas de las políticas son, no sé si me aventuraría a decir, eurocentristas, ¿no? Eh, y que en muchas, nosotros aquí en el instituto tenemos, bueno, está también la Coordinación General de Derechos Indígenas, y ahí hay un área que se dedica a la armonización justamente eh, legislativa, ¿no? Para porque justamente se tiende a criminalizar, ¿no? O sea, si decir, por ejemplo, los wixárikas, para los wixárikas, el peyote es fundamental en su cultura, ¿no? Y eh, pues nosotros, como usted dice, ¿no? Se tomaría como si fueran drogadictos, ¿no? Es como si nosotros dijéramos que en Bolivia y en Perú, pues están mal los que mastican la hoja de coca, ¿no? O sea, sí tiene que ver eh, pues sí es una cuestión cultural, y justamente es por eso que es importante que en este catálogo que nosotros estamos haciendo vengan esas particularidades, porque, por ejemplo, si a un huirra eh, el peyote para la Semarnat podría ser una especie, es una especie protegida, ¿no? De acuerdo a la norma 059 de Semarnat. Entonces, cualquier otra persona que tenga peyote, pues podría ser objeto de alguna sanción por parte de la Profepa, ¿no? Pero para eso tiene que haber, si uno conoce que culturalmente el peyote es importante para esta cultura, pues ellos estarían eh, a salvo, ¿no? De estas restricciones. Y siempre por eso hay que conocer y mediar, ¿no? Eh, entre instituciones para tener esta armonización, ¿no? El peyote, por ejemplo, para los huiras, si seguimos en esta línea, para los wixárika, el peyote no sirve para los rituales si se reproduce de manera artificial, ¿no? Si es un peyote de vivero, no funciona, ¿no? Entonces también eso es importante, y tiene que haber este equilibrio también con lo que hablábamos de la riqueza, de la diversidad, ¿no? Y pues ellos también están conscientes. Y por eso es importante el diálogo y construir estas políticas públicas en conjunto con los pueblos, y no decidirlo desde el escritorio, porque ellos saben que para ellos es muy importante que el peyote que se usa para todos sus rituales sea pues natural, digamos, ¿no? Entonces están conscientes de ello,
y ellos mismos saben que tienen que regular su consumo, ¿no? Y no que sea una imposición, ¿no? Entonces, ellos ya también, para construir esta política pública, pues entonces, si uno se sienta a Semarnat con el pueblo wixárika, dicen, bueno, pues puedes tener un aprovechamiento y ver cómo hacerle para que el aprovechamiento sea sustentable, ¿no? Y eso mismo aplicaría para muchísimas cosas. En términos de salud, la medicina tradicional también juega un papel muy importante en muchas de las comunidades, más que el sistema tradicional de salud, ¿no? Y entonces es ahí donde, si uno conoce, porque uno también dice, ay, pues no tienen clínica, hay que ir a ponerles una clínica, y en realidad no es algo que ellos prioricen, que necesitan, porque tienen otros recursos eh, a la mano, ¿no? Ya sea, llámese curanderos, hierberos, eh, siguiendo con los huirras maracames, los cobanaros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es esta importancia de que sea y se construya junto con ellos, ¿no? Y no decir, uno cree que necesitan algo y en realidad, si uno analiza el problema, es otro, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les podría comentar así como rapidísimo. Nomás, a ver, pero yo veo, sí, yo entiendo eso, ¿no? Sí, como es muy importante el respeto a sus planteamientos, ¿no? Pero también entiendo que en ocasiones, si no saben que existe algo, ¿cómo lo pueden solicitar? Yo entiendo que a lo mejor sería un encuentro, ver sus necesidades, ver desde el lado de los profesionales de la psicología qué se les puede ofrecer, pero qué se les puede ofrecer no ahorita, porque yo me atrevo a decir que no estamos preparados para acercarnos, ni por el lenguaje, ni por el conocimiento de la cultura, hasta donde yo sé, donde yo conozco, a lo mejor estoy equivocado, pero es como un primer encuentro cultural en ese sentido, este, pero sí, ¿cómo resolver este dilema entre que, por un lado, ellos a lo mejor pueden no solicitar algo porque no lo conocen, pero también cómo acercarle que se beneficien con el desarrollo de la ciencia, ¿no? Como por ahí sería la pregunta. Sí, nosotros aquí en el instituto tenemos unos núcleos de investigación indígena aplicada y es justamente esta relación entre la ciencia y cómo se aplica o cómo se baja este conocimiento al territorio. Y uno se podría sorprender que muchas de las cosas tienen mayor conocimiento en las comunidades a lo que uno puede plantear en términos de soluciones. Y le platico también un poco cómo funcionan los planes de justicia y los de desarrollo, ¿no? Partimos de un diagnóstico, se hace un diagnóstico y ya con ese diagnóstico se va a dialogar con las comunidades y se hacen talleres justamente para ver si esto que nosotros vemos en términos estadísticos o que les falta, vamos con ellos, hacemos talleres, se tratan distintos temas y de ahí van saliendo las necesidades, ¿no? Y cómo podemos, a lo mejor si ellos, a lo mejor no lo conocen con los conceptos y los términos que nosotros manejamos, ¿no? Pero ellos también tienen ese conocimiento y tienen manera de nombrarlo y de solucionar, ¿no? Es como cuando nos dicen a unos, pues me van a curar la sombra, y uno dice, ay, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? Y es de cuando alguien se asusta, ¿cómo lo curan? Entonces, bueno, ahí ya si alguien se asusta, pues también podríamos irlo relacionando con qué es lo que los asusta, o sea, ya entraría la parte de la psicología, del psicoanálisis y de todo eso, ¿no? Pero sí tienen formas de remediar esos problemas que para nosotros sería del psicoanálisis, ¿no? Y que ellos sí tienen esa manera de solucionarlo, pero partirían
pues de un diagnóstico, o sea, así es como se trabaja, partimos de un diagnóstico, nosotros vemos que sí, qué grado de marginación tienen, que si les faltan, si hay en la región, pues a lo mejor solo hay un hospital, y partimos de esos números, ¿no? Pero vuelvo también un poco a esta parte de que hay invisibilidad estadística también, ¿no? O sea, nosotros, yo no sé ahí los psicólogos si tienen algún censo, un padrón de cuántas personas indígenas se atienden en los servicios de psiquiatría del país. Ni siquiera hay de cuántas personas en general se atienden. El censo más actualizado es del 2020, entonces, pues, no sé si eso responde a su pregunta, doctora. Exacto, ¿no? Entonces también partimos de ahí, o sea, no hay manera tan fácil de hacer un diagnóstico cuando no se tienen estas estadísticas, ¿no? Entonces, pues lo que hay que ir también es construyendo los registros eh, oficiales, y eso es algo que también se ha platicado con el INEGI, pues tener estos registros oficiales en todas las dependencias en donde sepamos cuántos indígenas, cuántos afromexicanos se atienden, eh, y como dices, ni siquiera hay de la población en general, ¿no? De hecho, hay un problema porque inclusive nosotros desde la psicología, históricamente se ha reconocido un gran problema porque inclusive la gente que conoce que existen los servicios, está el estigma de que no me acerco porque no estoy loco, ¿no? Entonces, ahí, sí, por eso es tan importante esto que podemos dialogar contigo, porque sí, precisamente estamos preocupados por eso, ¿no? O sea, por un lado, no imponerles una visión del mundo, de la sociedad, de la organización, etcétera, pero por otro lado, sí acercarle los beneficios de la ciencia, ¿no? De hecho, ahorita estoy pensando que a lo mejor vamos a invitar a un psiquiatra que tiene, junto con un equipo, que hizo como un DSM-5, pero latinoamericano en comunidades indígenas. Entonces, lo vamos a invitar para ver ellos que se metieron a estudiar eso, cómo están contemplando los problemas de salud mental desde las comunidades indígenas. Pero bueno, gracias. Ángel, tú querías comentar, ¿no? Y bueno, ahorita que estuvieron como ya al final, o sea, muy interesante toda la información que nos proporciona, doctora. La verdad es que yo no conocía algunos conceptos de los que usted nos estuvo comentando, pero creo que una de las cosas que resulta interesante es que una vez que comienzas a trabajar con poblaciones históricamente vulneradas, cambia tu perspectiva de la atención en cualquiera de las áreas, ¿no? O sea, yo que me dedico a la psicoterapia, pues sí cambia mucho mi manera de mover la intervención psicoterapéutica de cómo me la enseñaron en la teoría a cómo es en la práctica con un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Si bien es cierto que yo no entiendo personas de grupos indígenas, sí atiendo otros grupos en situación de vulnerabilidad y eso me lleva a entender tres cosas, ¿no? Que van mucho encaminadas a lo que hablaba el maestro Pepe, que a lo mejor él no lo revisa de esa forma, ¿no? Una es que la ausencia de conocimiento no te exime de la responsabilidad profesional. Y si tú estás dando un servicio profesional, pues tendrías que ser lo suficientemente profesional para entender y saber a quién sí puedes atender, a quién no, y cuándo requieres capacitación. Otra es que, si bien no lo conocemos a gran escala, sí hay aproximaciones profesionales en el área de la salud para grupos indígenas. A mí me tocó colaborar hace, yo creo, unos 6, 7 años en jornadas de detección de ITS en la Sierra Guirrárica. Y no es ir a imponerles una cosmovisión del mundo, es llevarles las intervenciones en salud de una forma en la que lo puedan comprender tú sabiendo las necesidades que tiene esta población. Porque si bien es cierto que no voy a llegar a decirles, es que si sale reactiva, forzosamente tienes que ir conmigo a un hospital, no, sino es el conocimiento de la enfermedad, cómo funciona y este proceso en el que te inmiscuyes en la comunidad, ¿no? Y si bien es cierto, sí creo que este es el primer encuentro multitudinario con personas de diferentes estados de la República en temas de psicología, intervención psicológica y grupos indígenas, también creo que no estamos en blanco. O sea, sí hay grupos, sí hay organizaciones, sí hay personas que han trabajado con grupos originarios o con grupos indígenas, perdón, creo que es el concepto correcto, en diferentes momentos y de acuerdo a lo que ellos, ellas y ellas se dedican a hacer o realizan, ¿no?
una parte bien importante es entender que si no sé, necesito buscar la información y eso es en cualquier parte de mi quehacer profesional, ¿no? Creo que esta primera aproximación que usted nos trae desde el INPI, de toda esta información teórica, pues ahora es una chamba personal llevarla a la práctica, ¿no? También al mismo tiempo con toda la información que podemos tener como interventores en salud mental, porque creo que no es lo mismo solo contar con información teórica a esa información teórica trasladarla a la práctica. Yo creo que es la parte en la que muchas personas sí dicen, ay no, ahí ya no le entro porque no sé cómo hacerlo. Y no hay una receta mágica para hacerlo, sino hay una forma de, pues es un ejercicio de a prueba y error, pero no poniendo en riesgo a las personas que son parte de la población que atiendes, ¿no? Eran como las cosas que pude rescatar de todo esto. Y nuevamente agradecerle toda esta información teórica que me parece bastante relevante aprender a nombrar cómo son las cosas, porque pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Muchas gracias. ¿No? Y sí, pues siempre es muy importante con donde vaya uno el contexto, ¿no? Eso es fundamental. Y lo que planteamos también, lo que les decía de las políticas públicas con pertinencia cultural, pues tiene que ver con este diálogo, ¿no? Que uno conozca y también al considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es considerarlos que son nuestros iguales, ¿no? No, porque sí se habla mucho de que la población indígena es muy vulnerable y que pobrecitos, por eso mucho tiempo han sido considerados como sujetos de interés público, pero en realidad, pues ellos son los que han mantenido a este país, eh, la riqueza, mucha de lo que les comentaba, ¿no? Mucha de la riqueza eh, en biodiversidad que tenemos es gracias a toda esta visión de conjunto que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Y esta relación no solo material como nosotros la podríamos tener, sino también espiritual con su territorio, ¿no? Y entonces, pues ahí sí es muy importante conocer el concepto, ¿no? Y porque si a lo mejor uno quiere llegar a plantar pinos en una zona, porque uno diría, ay, pues sí, la solución, regresando al caso del peyote, ¿no? La solución sería pues hacer un vivero e ir a plantar eh, peyote para que pues puedan hacer sus rituales. Pues no es así, ¿no? Eh, si uno no supiera y si uno lo está viendo del escritorio, dice, ay, pues esta es la solución mágica, eh, pues si no hay, pues les plantamos peyote y pues no, para ellos, para su ritual no va a funcionar. Entonces sí partimos de este diagnóstico que les decía para llegar a plantear junto con ellos qué soluciones pueden tener, ¿no? O sea, sí darles, eh, presentarles, como decía, este abanico a lo mejor de herramientas y ver con ellos qué les funciona y qué no. A mí hay algo que se me hizo muy interesante ahorita que presentaste, cómo estaban distribuidos en las entidades del país los distintos pueblos originarios. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, pues vivimos en Jalisco. Estaba viendo que en Jalisco, pues nada más prácticamente tenemos dos grupos principales, ¿no? Los huirráricas y los nahuas. Pero estaba viendo, por ejemplo, aquí está nuestra compañera Flor, que ella está en Campeche, y en Campeche vi que eran como, no sé si 8 o 10, algo así. Creo que el mayor número era en Chiapas, ¿verdad? En Entonces, Oaxaca ya hay más pueblos indígenas representados. ok, entonces eso multiplica el problema, ¿no? Multiplica el reto, porque entonces implica conocer más a los grupos de esa región, su cultura, la lengua, etcétera. Entonces, yo creo que sí, aquí está también Raimundo, que él está en Guerrero, y bueno, a lo mejor se me escapa alguno, pero son situaciones, son retos, y yo creo que si los psicólogos nos decimos que somos por naturaleza incluyentes, tenemos que voltear a ver, sin imponer, siendo muy respetuosos, pero también al servicio de estas comunidades, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, un gran problema, pues es, por ejemplo, la violencia familiar, en muchos casos. Y bueno,
como decías, hay que contextualizar. Si no contextualizas, pues es como si anduvieras con los ojos vendados, ¿no? Pero no sé, no sé si algunos otros compañeros tengan preguntas, comentarios. Ahorita hay que aprovechar aquí a la doctora Yuki Ueda, que es estudiosa de este tema. No sé si tienen algunas preguntas. Déjenme, en el chat, dice, por ejemplo, Lisette, muy importante el tema expuesto y me invita a la reflexión de lo que significa realmente el respeto y analizar si existe un prejuicio ante las poblaciones indígenas, desde verlos como pobrecitos hasta verlos como personas de otra categoría, en nosotros como profesionistas. Ni siquiera conocemos lenguas indígenas. Es un buen jalón de orejas, muchas gracias. O sea, es que, pues, de hecho, este era el propósito, ¿no? Porque en las políticas, cuando tú dices, con toda razón, desde las políticas públicas hay que considerar, pues es que en el caso de salud mental, las políticas públicas, bueno, inclusive aquí a lo mejor tendría que hacer no sé si una observación, un cuestionamiento, porque entonces el INPI tendría que tener también como un área de salud mental, algo así, ¿no? No sé si lo tienen, si están trabajando psicólogos ahí, porque entonces yo sé que tendría que ser una política transversal, tendría que entrar el INPI, la Secretaría de Salud, no sé, la Secretaría. Nosotros tenemos otro problema. La psicología no nomás se aplica en el campo de la salud, se aplica en la educación, en el deporte, en el trabajo, en muchas otras áreas, ¿no? Entonces nos multiplica los campos en los que habría que incidir o habría que vincularnos y entonces se multiplica el problema. Pero tal vez el más conocido pues es lo de salud, ¿verdad? Pero en salud, nosotros desde el 2011 empezamos en esto, en el 2018, desde el principio habíamos hecho a la administración federal una observación de que teníamos que ser incluyentes, hasta ahora el año pasado que se incorporó en la ley, pero también se plantea en la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, que hay que hacerlo comunitario, un enfoque comunitario, hay que darle prioridades a ciertos grupos poblacionales, pero metieron un transitorio, que ahí es donde está la contradicción, porque entonces 0 pesos adicionales para este trabajo. Entonces, no alcanza el dinero para trabajar con los que viven en poblaciones urbanas, menos irnos al sector rural, ¿no? Entonces, y eso es mantener una situación de discriminación, de abandono, porque habría que estudiar los suicidios, por ejemplo, la depresión, otros temas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos un gran problema y no podemos seguir con los ojos cerrados, hay que voltear a verlos, y no nos queda otro más que estudiarlos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser casi volvernos a hacer la licenciatura, pero con esta perspectiva, multicultural, ¿no? No sé si alguien más tiene, Juanita. Bueno, Paco Gutiérrez, sí, ya vamos a invitar a Sergio Villaseñor, que él trabajó lo de aquí mencionaba, la guía latinoamericana para el diagnóstico psiquiátrico. Vamos a invitarlo a una de nuestras sesiones. Mayra dice, yo me confieso apenada, porque pocas veces he llegado a pensar en estos grupos de seres muy valiosos. Que bueno, ya nos, Ángel dice, pues entonces hay que empezar a pelear al mismo INPI. Porque pues, también le toca al INPI, ¿no? Juanita, no puedo bajar la guía, ok. Bueno, son los comentarios, algunos comentarios de los compañeros. No sé si alguien más tiene comentarios, que abra su micrófono. Juanita dice que opina igual que Lisette, o sea, lo que habíamos leído. ¿Alguien más tiene algún comentario? Preguntan, aprovechen hoy, que estamos de oferta con la doctora Yu.
¿no? Bueno, pues si no hay más, doctora, de veras que te agradecemos mucho esta participación. Ojalá y podamos seguir en contacto y poder vincularnos. Inclusive, desde hoy, no sé si le pudieras transmitir, aunque sé que vienen los cambios, no sé si vaya a seguir el doctor, el director general, no sé si vaya a seguir ahí, pero sí la disposición de la MEP, la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, para establecer líneas de trabajo, y entonces meter los servicios psicológicos pensados en estas comunidades, ¿no? Y bueno, pues, siendo así, a ver, permíteme, un momentito. Bueno, te vamos a hacer llegar esta constancia con todo nuestro agradecimiento, nuestro afecto por tu trabajo, de esta participación del día de hoy. Ojalá y no sea la última. Si nos interesa seguir estudiando sobre esto, y buscar finalmente, pues, tratar de incidir para que los servicios psicológicos, en la medida que sean pertinentes, pues estén en beneficio de las comunidades indígenas, ¿no? Te vamos a hacer llegar esta constancia y desde hoy te manifestamos nuestro agradecimiento por tu apoyo a esto y ojalá podamos seguir en contacto. Sí, no, pues muchísimas gracias por tenerme en su seminario permanente. Eh, y pues yo me quedo con la tarea de ver cómo podemos, con las otras áreas, ¿no? Incluir esta parte, porque sí tenemos un área de medicina tradicional, pero pues no hay nada en el instituto en específico para la parte de psicología, ¿no? Y de hecho, Como me estoy acordando de un libro que un libro que se metió a estudiar los temas de salud mental desde los aztecas. Entonces, inclusive a lo mejor hay que rescatar todo. Bueno, yo creo que es una línea de trabajo que hay que desarrollar, ¿verdad? Esa es pues la idea. Y reitero, ojalá le puedas plantear allá a los directivos del INPI nuestro interés, esta preocupación, este interés y colaborar, ¿verdad? En beneficio de esta población. no, pues muchas gracias y yo transmitiré el mensaje. Ok. Muchas gracias, Buenas doctora. noches. Buenas noches. Ok.